Buenas tardes, profesora Diana Rosa Meneses. Soy el alumno Fernando Enciso Bregú y hoy voy a hablar sobre la política económica. Primero, ¿qué es la política económica? La política económica se refiere al conjunto de decisiones y medidas y acciones tomadas por los gobiernos y las autoridades económicas para influir en la actividad económica de un país o una región. Su objetivo principal es orientar y regular los aspectos económicos de una sociedad buscando alcanzar metas específicas relacionadas con el crecimiento económico. Ahora hablaré sobre los objetivos de la política económica a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, el pleno empleo, estabilidad de precios y mejora en la balanza de precios. A largo plazo, expansión de la producción, satisfacción de las necesidades colectivas, mejora de la distribución de la renta y la riqueza, protección y priorización de determinadas regiones o industrias, mejora en las normas de consumo privado, seguridad de abastecimientos y mejora en el tamaño o en la estructura de la población. Conceptos de disciplina de la política económica. Existen diferentes enfoques y herramientas utilizadas en la política económica, y su aplicación puede variar según el contexto y los objetivos específicos de cada país. Algunas de las principales áreas de acción de la política económica son: 1. Política monetaria. Se refiere a las decisiones y acciones tomadas por el Banco Central de un país para controlar la oferta de dinero y la tasa de interés. 2. Política comercial. Se refiere a las medidas relacionadas con el comercio internacional, como las arancelas, las barreras no arancelarias y los acuerdos comerciales. 3. Política laboral. Se refiere a las decisiones y regulaciones relacionadas con el mercado laboral, como el salario mínimo, la legislación laboral y las políticas de empleo. 4. Política fiscal. Esto es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de recursos de un Estado y su administración. Está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles o gastos e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público, para mantener un nivel de estabilidad en los países. A través de la política fiscal, los gobiernos tratan de influir en la economía de un país. Ahora hablaré un poquito sobre la política fiscal. Los objetivos de la política fiscal es que debe ser clave para garantizar y proteger los servicios sociales básicos y los recursos con los que cuenta el territorio en cuestión. Se trata de una gran responsabilidad, ya que las decisiones tomadas en este ámbito afectan considerablemente a la vida cotidiana, al empleo, los precios, etc. Es decir, la política fiscal constituye la vía más importante para mantener o mejorar el llamado estado de bienestar. Disciplinas de la política fiscal. A corto plazo, la estabilidad económica en el corto plazo se puede utilizar para estabilizar la economía y contrarrestar las inflaciones económicas. Esto implica utilizar medidas fiscales. 2. Estímulo económico. Para lograr esto, la política fiscal puede aumentar el gasto público en infraestructura, proyectos de inversión o programas de estímulo. A largo plazo, 1. Sostenibilidad fiscal. Uno de los objetivos a largo plazo de la política fiscal es garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Esto implica equilibrar los ingresos y gastos del gobierno para evitar un hundimiento excesivo, para garantizar la estabilidad fiscal a largo plazo. 2. Equidad y distribución. También puede buscar la reducción de la desigualdad de ingresos y oportunidades a largo plazo. Simultáneamente, en algunos casos la política fiscal puede buscar simultáneamente los objetivos a corto y a largo plazo. Por ejemplo, se pueden implementar medidas de estímulo fiscal para estimular la economía en el corto plazo y al mismo tiempo diseñar políticas fiscales que promuevan la sostenibilidad fiscal y la equidad a largo plazo. Es importante encontrar un equilibrio entre los objetivos del corto y largo plazo para lograr un desarrollo económico sostenible y equitativo. Tipo de política fiscal. 1. Política fiscal expansiva. Consiste en aumentar el gasto público y o reducir los impuestos para estimular la demanda agregada y fomentar el crecimiento económico. Se utiliza en momentos de recesión económica para impulsar la actividad económica. 2. Política fiscal contractiva. Implica reducir el gasto público y aumentar los impuestos para reducir de manera agregada y controlar la inflación. Se utiliza en momentos de alta inflación o sobrecalentamiento de la economía para influir y evitar desequilibrios económicos. Política fiscal neutral. Se refiere a mantener una política fiscal equilibrada donde los ingresos y los gastos del gobierno se mantienen en un equilibrio. Se utiliza cuando la economía se encuentra en una situación estable y no requiere medidas de estímulo o restricción. 4. Política fiscal estructural. Se enfoca en reformas a largo plazo para mejorar la eficiencia y la equidad del sistema fiscal. Esto puede influir cambios en la estructura de los impuestos, la simplificación del sistema tributario o la reducción de los gastos improductivos. Instrumentos de la política fiscal. La política fiscal utiliza diferentes instrumentos para influir en la economía y lograr sus objetivos. A continuación, les presentaré algunos de los instrumentos más comunes utilizados en la política fiscal. 1. Gasto público. El gasto público se refiere a los desembolsos realizados por el gobierno de bienes y servicios, así como en programas de proyectos de inversión. A través del gasto público, el gobierno puede estimular la demanda, promover el crecimiento económico y financiar servicios públicos. 2. Impuestos. Los impuestos son pagos obligatorios que los individuos y las empresas deben realizar al gobierno. El gobierno puede utilizar los impuestos para recaudar ingresos y financiar el gasto público. Además, los impuestos pueden utilizar para distribuir la riqueza, incentivar o desincentivar las determinadas actividades económicas y controlar la demanda agregada. 3. Transferencias de ingresos. La transferencia de ingresos
consisten en pagos monetarios directos a individuos o familias en el objetivo de proporcionar apoyo económico y reducir la desigualdad. 4. Endeudamiento público. El endeudamiento público implica que el gobierno tome préstamos o emita bonos para financiar sus gastos cuando los ingresos fiscales no son suficientes. El endeudamiento puede ser interno, emitir deuda en el mercado nacional, o externo, tomar préstamos de organismos internacionales de otro país. 5. Incentivos fiscales. Los incentivos fiscales son medidas que ofrecen beneficios fiscales como reducciones de impuestos o exenciones para fomentar ciertas actividades económicas. Estos incentivos pueden estar dirigidos a promover la inversión, la innovación, la creación de empleo o el desarrollo de sectores específicos de la economía. Política déficit o superávit fiscal. La política déficit o superávit fiscal se refiere a las decisiones del gobierno de mantener déficit presupuestario, gasto superior a los ingresos o un superávit presupuestario, ingresos superiores al gasto. Esta política puede ser utilizada para estimular la economía en tiempos de recesión o para controlar la inflación y reducir la deuda pública. Conclusión. Como conclusión, la política económica desempeña un papel fundamental en la gestión y dirección de la actividad económica de un país o región. A través de un conjunto de decisiones y medidas busca influir en los diferentes aspectos de la economía con el fin de alcanzar objetivos específicos como el crecimiento económico y la estabilidad del empleo y la equidad. La política económica se basa en el análisis y comprensión de los principios económicos, así como en el estudio de las condiciones y necesidades particulares de cada economía. Se apoya en disciplinas como la política fiscal, la política monetaria, la política comercial y otras políticas sectoriales, las cuales se combinan y se ajustan de acuerdo con las circunstancias u objetivos específicos. Muchas gracias.